Romanos, el capítulo 8. Para ustedes quienes no han estado acá, Romanos ha sido el libro que estamos estudiando. Les he pedido a muchos de ustedes, lean en su casa de seguimiento el libro de Romanos. La semana pasada le pedí, lea el capítulo 8, porque el capítulo 8 tiene maravillas allí para enseñarnos. Y esta mañana continuamos con el mismo sentir, lo que habíamos aprendido la semana anterior. Ahora nuevamente vamos a enfocarnos en el capítulo 8 de Romanos. Así que yo les pido que me acompañen allí con sus Biblias abiertas en el capítulo 8. Y yo no ocupo generalmente la versión Reina Valera, pero vamos acostumbrándonos, porque es bueno que usted esté manejando diferentes versiones. Si en el teléfono o en papel su Biblia lo tiene en cualquier versión, pues acomódese allí para ir estudiando juntos. ¿Qué tal si encomendamos este tiempo en las manos del Señor? He creído siempre que cuando el Señor nos trae, no es una coincidencia, no es que mi devoción, no es que quise estar acá. ¿Sabe? Dios nos trae para conocerle mejor, para adorar y bendecir su nombre. Y estar en las Escrituras y estudiar juntos nos permite conocerle mejor. Espero que así sea esta mañana, así que ore conmigo. Señor, esta mañana queremos conocerte mejor. Remueve de nosotros todo lo que interfiere en nuestra mente, en nuestras emociones. Despójanos de todo eso y permítenos, Señor, celebrar este momento con tu palabra. Para la honra y la gloria tuya, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pablo ha mencionado solamente 2 veces el término Espíritu Santo o el nombre Espíritu Santo en los capítulos del 1 al 7. Pero cuando llega al capítulo 8, ¿sabe? El apóstol Pablo usa más de 20 veces el nombre Espíritu Santo o hace referencia indirecta al Espíritu Santo. Me pregunto entonces, ¿en alguna forma la iglesia de Roma estuvo teniendo alguna dificultad con el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué hacen nosotros? ¿Cómo me relaciono con Él? Y bueno, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Y al pensar en esto, déjeme hacer un paréntesis, que usted va a estar de acuerdo conmigo, que la tercera persona de la Trinidad ha sido el objeto de irreverencia, irrespeto, calumnia continua en las iglesias cristianas, en nuestra iglesia contemporánea. ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto que ha llegado al punto de crearse un morbo en las iglesias por la supuesta idea de tener esta relación o esta experiencia con el Espíritu Santo. Y les pido 1,000,000 de disculpas, porque alguien de usted debe venir de alguna iglesia donde había este exceso supuesto de experiencia con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, sin lugar a duda, vio esta gran necesidad en la iglesia de Roma. Esta necesidad de explicar qué hace el Espíritu Santo. De pronto ya tenía la iglesia de Roma esta situación de experiencias sensoriales o de experiencias que nos lleva a una quietud y aludir a eso que era el mover del Espíritu Santo sin tener el conocimiento de lo que dicen las Escrituras. Es cosa seria en realidad lo que nos pasa. Con frecuencia se lo acredita al Espíritu Santo cualquiera de estas supuestas manifestaciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y nuevamente,
Si usted viene de haber tenido estas experiencias, no quiero ir en contra de eso, pero quiero que juntos miremos lo que dice la palabra de Dios. Mucho de este actuar ha sido todo al margen de las Escrituras y por eso nos encontramos con eso. Mis hermanos, el capítulo 8 de Romanos, como en todo el contexto bíblico, cuando habla la Biblia acerca del Espíritu Santo, somos guiados a aceptar primeramente la autoridad de las Escrituras. Grábese eso. Somos guiados a aceptar primeramente la autoridad de las Escrituras y en segundo lugar, por fe y por obediencia, a someternos a la guía del Espíritu Santo. Y ya puede surgir una pregunta. ¿Qué es entonces la guía del Espíritu Santo? Y mucho de esto vamos a estar viendo. Somos guiados no a un evento particular, no a una experiencia aislada fuera de las Escrituras. Las Escrituras nos muestran al Padre, nos muestran al Hijo y nos muestran al Espíritu Santo. No podemos pretender ir a una reunión y salir llenos del Espíritu Santo. Con eso no quiero decir que la manifestación del Espíritu Santo no se dé en esta mañana de una manera bíblica. No puedo vivir separado del conocimiento de la palabra y creer que voy a tener experiencias con el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Mis hermanos, Pablo entonces nos lleva para considerar algunos aspectos importantes. La semana pasada habíamos visto parte del capítulo 8, versículos del 1 al 12, del 1 al 11. Permítame subrayar dos de esos versículos que habíamos visto la semana pasada. Y encontramos en Romanos 8, de ahí voy a dar lectura de los versículos 1 y 2, donde dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado y de la muerte. Noten eso. Luego vamos al versículo 9, donde dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahora noten lo que afirma a continuación. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora quiero que noten algo antes de dar seguimiento al pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. La Reina Valera dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego habla no a los que están en la carne. Cuando hace uso continuo del término la carne, usted se preguntará de qué carne habla. No habla del pellejo únicamente. Habla de todo lo que compone este cuerpo. Emociones, sentimientos, reacciones. Habla de su mentalidad, habla de sus actitudes, habla de todo eso. Por eso en la versión que yo estoy usando, más bien habla de la naturaleza pecaminosa. Cada vez que llega al punto de hablar acerca de la carne, la versión que ocupo habla de la naturaleza pecaminosa. Habla de ese ser que fue transformado y que ahora soy una nueva criatura. Pero no puedo deshacerme de este cuerpo hasta cuando Cristo venga y sea transformado. ¿Estamos claros con eso? ¿Qué más quiero aclarar aquí? Nos dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y esto lo vimos la semana pasada.
qué declaración más grandiosa. ¿Por qué? Una escuela grande de nuestro entorno eclesiástico nos dice que sí se pierde la salvación. Y nuevamente, no se preocupe, vamos aprendiendo juntos. Si usted viene de haber creído que se pierde la salvación, si en su mente se mete eso de que cometí el pecado más grande del mundo y ahora soy un perfecto condenado, me voy al infierno, ¿sabe? Hay que ir a las Escrituras. Hay que verificar qué es lo que dicen las Escrituras. De modo contrario, puedo tener muchas ideas erróneas de lo que dicen las Escrituras. Pero vamos al capítulo 8, desde el versículo 12 en adelante, y allí nos encontramos la vida guiada por el Espíritu. La vida guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu nos guía, eso es lo que nos enseña Pablo. No nos conduce, no nos lanza. El Espíritu Santo nos guía. Permítame, vamos al versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Nos está hablando de un accionar de doble fuerza. Mi naturaleza pecaminosa diciendo lo que debo hacer. Y ese yo renovado interno por hacer lo que solamente complace al Espíritu Santo. Ahora debemos aclarar una cosa. Eso no ocurre de manera automática. No es como la salvación. Dice que yo estuve muerto en delitos y pecados y soy levantado y soy invitado. Y por fe en Jesucristo lleva a ser su Hijo. La santificación, vivir una vida que agrada a Dios, depende mucho de mis decisiones. Eso es lo que está diciendo aquí. Si vivo por el impulso de la naturaleza pecaminosa, moriremos. Ese morir habla de vivir un desastre de vida cristiana. No diga que no estuvo allí en algún momento. ¿Cuántas veces que nos alejamos del Señor, nos involucramos en el fango del pecado? Alejados totalmente, le dimos la espalda a Dios. ¿Qué desastre de vida fue? Porque mis hermanos de casa, mi familia de casa, mis vecinos, mi todo, ¿no era ese que se llamaba evangélico hijo de Dios? Sí, es el mismo. Totalmente hecho pedazos. ¿Saben qué interesante encontrarnos con esto? De que es mi decisión. Alguien respondió a la pregunta, ¿por qué pecamos? ¿Porque podemos o porque queremos? Respóndame. Respóndase usted internamente. ¿Por qué peca? ¿Porque puede o porque quiere? Y alguien de ustedes está diciendo en su mente, porque me da la gana, peco. Es decir, porque quiere, peca. Porque toma la decisión de hacer. Nosotros hemos sido lavados, limpiados, justificados. Cuando yo hago mal, lo hago porque yo quiero. ¿Queda claro? Es así como funciona. De modo que no ocurre de manera automática esto de que la vieja naturaleza solita se muere y se va. No. Hay que sustituir. Las Escrituras nos dan este respaldo. Yo alimento o me alimento con las Escrituras. Entonces, reemplazo lo mío con lo del Espíritu Santo. Sí, mayormente esa es, no sé si esa es su lucha, pero esa es mi lucha. Cuando estoy manejando, ¿cuántos manejan? Muchos manejan, ¿sí? Ustedes son muy santos cuando manejan, así, muy frescos.
muy libres. Si no funcionan sus palabras, funcionan las manos, ¿no es cierto? Funciona la vista, le deja un vistazo, le bendice al que hizo tal o cual cosa, ¿no es cierto? Le saluda, ¿no? Hace de todo. Cuando yo mismo he hecho algo que no debería haber hecho, ¿cómo uso de todo un arsenal que yo mismo me castigo? Y vamos con los que están cerca. En la reunión de parejas, en la reunión de varones hemos hablado, al primero que uno le hace daño más horrible, no es a este enemigo que está lejos por allá de casa, es al que está más cercano. Usando todo ese arsenal de palabras, de actitudes, de acciones, de amenazas. ¿Sabe cómo funciona la vieja naturaleza? Pero lo que estamos leyendo aquí es que cuando somos dominados por el Espíritu, le echamos a morir las formas de la carne. Si sabe el alarde que hacemos, es que no saben lo que soy yo. Es que nadie sabe lo que es mi hijo. Es que nadie sabe lo que es mi abuela. Es que no le digan nada a él, mi esposo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un pobre carnal. Es por eso. Es porque esta verdad está en el hijo. Está ahí para adornar la casa, nada más. No podemos ser cristianos viniendo a la iglesia, ¿verdad? No podemos ser cristianos entregando la ofrenda. No podemos ser cristianos solamente haciendo presencia para ser parte de algo. Es una decisión personal. Yo me rindo cada día al Señor para conocerlo más. Les leo lo que dice Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu de Dios, por quien hemos sido sellados hasta el día de la redención. ¿Por qué habla Pablo de esto? Pablo lo menciona eso porque continuamente somos tan capaces de hacer esto contra el Espíritu. Eso de que somos sellados es gráfico, ¿verdad? Es como que allí me puso. Pero sabe, la palabra me dice que yo soy un vaso. Y en este vaso frágil puso el tesoro, llamado Espíritu Santo, llamado la salvación, llamado redimido, llamado esta nueva criatura. Y él me lleva a entender esto, el apóstol Pablo. Este pasaje continúa y hace una declaración que yo digo viene del mismo corazón de Dios. Y quiero que me acompañe aquí. Versículo 14. Si quiere usted subraye o deje allí una marca mental. Ese versículo es mi versículo. Porque dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son qué? Son hijos de Dios. Wow. Ya tengo un problema, ¿verdad? Ya tengo dos. O si somos aquí 50, ya somos 50. Porque saben, ser guiados por el Espíritu Santo no es venir a la iglesia. Ser guiados por el Espíritu Santo no es llamarme evangélico. Porque llamarme evangélico es tan similar o lo mismo que llamarme o católico o musulmán. Mis hermanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pregunto, ¿estamos convencidos de esa verdad? ¿Estamos convencidos de esa verdad? Si eres hijo de Dios, la palabra nos dice que yo tengo el Espíritu de Dios. Si solamente pensar en eso,
ya no funciona mi lógica. Mi lógica no me ayuda a entender y ver si esto es real en mí. Entonces viene el tema de la fe, porque la fe me ayuda a creer aquello que no veo. Entonces sé que el Espíritu de Dios mora en mí. Pero ¿cuál es su respuesta? ¿El Espíritu de Dios mora en usted? ¿Está convencido? ¿En alguna forma ha llegado el momento de entender lo que la palabra nos dice? Note esto. Note lo siguiente. Mire lo que dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Wow! ¿Ya pasamos por esa experiencia? Podemos poner en reversa, ir al día cuando yo le di mi vida a Cristo. ¿Realmente ocurrió eso? Cuando no le importó lo que diga papá o lo que diga mi familia o lo que diga mis amigos, yo soy de Cristo, sale convencido. ¿Pero quién le dijo eso? ¿Le dijo el pastor? Muy grabado internamente, y esa voz interna empieza a decirle: tú eres un hijo de Dios. Ahora Cristo gobierna tu vida. Grábese este versículo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y que bien, de allí para adelante nos queda mucho para hacer. Nos encontramos con Efesios, Pablo escribiendo a Efesios, en donde dice: y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos habla de esa experiencia. ¿Sabe? Puede ser que no tenga sentido de que eso ocurrió, pero esta bendita promesa es real para todos quienes dieron su vida a Cristo. Claro, eso pasó. ¿Cómo se define entonces alguien que no cree? Que no es un creyente. ¿Fácil? En primer lugar, una doblez de vida. ¿Verdad? Una doblez de vida. Este supuesto buen señor o buena señora, que tiene un lenguaje refinado, que tiene actitudes lindas, pero que cuando está en su círculo de casa explota a diestra y siniestra, que hace barbaridades con los principios fundamentales, su hogar, decir la verdad, hacer cosas para agradar a Dios. No, un doblez de corazón. Pero aquí de su vocabulario, vamos a algo muy fácil. Sí, una persona transformada, cómo Dios viene y transforma radicalmente su forma de pensar, y le suena horrible usar. Hermanos, haga una pausa. Porque si usted todavía hace uso de maldiciones, palabras asquerosas, revise bien si usted tiene una relación personal con Cristo. Porque puede ser que sea un buen evangélico. Eso puede pasar en toda iglesia. Estamos llenos de hombres y mujeres que tienen algo de religión, pero no tienen a Cristo. Eso es real. Eso es real. Así que es fácil identificar por su forma de hablar, por su estilo de vida, a alguien que no conoce al Señor. Pero vamos a aquello que ya hemos venido hablando en estas lecciones de Romanos. A veces nos definimos de que somos hijos de Dios. Lo había dicho, lo repito, porque venimos a la iglesia, porque participamos de la cena, porque doy mi ofrenda, porque yo soy encargado de una responsabilidad ministerial.
no haber dado su vida a Cristo y haber dado espacio para tener religión, entonces coincidimos con esa buena frase del comunismo, que la religión es el opio del pueblo. Exactamente. Es decir, la religión le adormece, le hace sentir feliz con un poco de religión. Eso hace el opio en las personas. Y saben, no tenemos que pedir ni que levantes la mano, es un tema entre tú y el Señor. Y luego ven y comparte. Y dinos, yo di mi vida al Señor. En este día yo di mi vida al Señor. ¿Sabe? La obra del Espíritu Santo es grandiosa porque nos hace ver el error y nos hace ver el camino por donde vamos. Por eso es que la palabra nos dice que es la guía para nosotros el Espíritu Santo. Pero no solamente hace eso. Déjeme mencionar de manera rápida. Recuerda, en Hechos dice que el Espíritu Santo es el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nos habla que Él es el Consolador en Juan. Nos habla que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No es que le hace un genio y sabe todo lo que sabe, pero sabe qué bueno es cuando somos retados vez tras vez, vez tras vez. Yo quiero conocer la verdad y voy conociendo la verdad y por fin me siento libre porque así dice la palabra. Nos habla de que el Espíritu Santo nos enseña lo que dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, para entender mejor. Nos habla de que Él es el intercesor y vamos a llegar a ese versículo en esta misma porción, que Él es el intercesor. Nos habla de que Él nos dio tanto que apreciamos mucho en concepto, pero no apreciamos mucho en acción. Él nos dio dones y usted tiene dones que quedan por ser descubiertos o que ya los practica. Pero ¿sabe lo que sería la iglesia? Tan vibrante cuando usted pone en acción los dones que Dios le ha dado. Allá queremos llegar. Ahora déjenme continuar porque el tiempo se nos va. Pablo introduce un tema muy especial. Después de mirar este primero, y es el tema de la adopción, y luego añade otro término más, que es el de la herencia. Vamos por el de la adopción. Y vamos al versículo 15. Y ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Y ahí vamos a hacer una pausa. Porque cuando llegamos acá, Pablo nos habla del estado del creyente. ¿Sabe? Esto es muy especial. A veces leímos de corrido y tenemos lagunas en la comprensión de lo que vamos estudiando o leyendo. Pero ¿sabe lo lindo? Es que al paso del tiempo Dios nos permite conocer lo que debemos conocer de las Escrituras. Este nuevo estado de los hijos de Dios, mire lo que dice el versículo 16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ya lo vimos antes. Ahora, una pregunta. Ayúdeme con la respuesta dentro de sí mismo, para usted solamente. ¿Usted clama en sus oraciones, Abba Padre? Seamos honestos. ¿Lo hace? ¿Tiene sentido? Tal vez lo hace religiosamente, porque está en la Biblia, yo lo repito. Abba Padre. Lo más rápido que me viene a la mente es que hay un grupo que se llama Abba. Escuché una canción también.
Pero hermanos, es el nuevo estado del creyente. ¿Sabe? Abba termina siendo un término arameo. Un término arameo. Pero ¿por qué conecta Pablo entre la adopción y luego dice, somos adoptados y por eso ahora le llamamos Abba Padre? ¿Cierto? Bueno, como dice la Biblia, así que yo voy a decir Abba Padre. ¿Sabe? Interesante. Pablo escribía en la iglesia de Roma y en la iglesia de Roma había muchos judíos. Muchos judíos. Muchos judíos que tal vez no leían tanto la Biblia para entender. Y muchos romanos o griegos que conocían al Señor. Y Pablo escribe tanto a los unos como a los otros, pero en esta vez de manera puntual. ¿Sabes? Es interesante porque el versículo empieza diciendo, y ustedes no han recibido el Espíritu que los esclavice al miedo. Tenga en mente el término miedo. Y luego explica y dice, ustedes han sido adoptados. Y es por eso ahora le podemos decir, Abba, Padre. Si fuera judío tendría mucha claridad. Pero espero que ahora tenga claridad para ustedes también, mis hermanos. ¡Wow! Increíble lo que podemos entender a partir de este texto. Pablo era un fariseo. Pablo era un rabino, convertido al cristianismo. Pablo entonces sabía lo que ocurría en el Antiguo Testamento sobre los nombres de Dios. Si sabe que entonces en la mentalidad judía no se podía decir el nombre de Dios así libremente. El mandato no usar el nombre de Dios en vano fue llevado a ese punto de que no puedo decir siquiera nombrar con mi boca el nombre de Dios o los nombres de Dios. Así que el nombre de Dios como Yahweh o Yahvé o Jehová, ¿sabe? Fueron retirados consonantes o letras particulares para no usar el nombre de Dios tal como es. Pero no solamente eso. Cuando daban lectura a los judíos en el Antiguo Testamento, las Escrituras, cuando llegaba al punto donde estaba Yahvé o Jehová, no decían el nombre, sino que daban lectura y decían el nombre. Nada más. De modo que Pablo introduce el Abba Padre y rompe uno de los paradigmas más raros que separaba a las personas del nombre de Dios. ¿Estamos claros? Entonces aparece el Abba Padre, que en realidad lo que significa Abba era papito, papá. Y todas las formas de cariño rompe con ese paradigma y la distancia se vuelve una oportunidad para abrazar al Padre. Aquí está mi hija, Mónica, y Melanie. No las he dicho a ellas. Pero cuando en inglés me llaman Dad, me siento tan bien, de una cercanía inmensa. Es el término que ustedes y nosotros usamos generalmente, papi, papito. Esa cercanía no había entre los judíos del Antiguo Testamento y nuestro Dios.
Y Pablo viene para decir, los leo nuevamente el versículo que acabamos de ver. Ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo. ¿Estamos claros con eso entonces? El miedo de decir, en vez de decir el propio nombre, se inventaban para decir el nombre. O para decir Yahweh, sin incluir todas las letras del nombre. ¡Wow! Impresionante lo que encontramos entonces, mis hermanos. De modo que decía, este es el nuevo estado del creyente. Y para el judío en la iglesia de Roma debía haber sido un quitarse la venda. ¡Wow! Ahora entendemos, ahora con libertad y sin tener temor de ser maldecidos, podemos llamarle por el nombre a nuestro Dios. Ahora, ¿cómo nos dirigimos nosotros a nuestro Dios? No usamos el término Abba, Padre. La verdad, no usamos. Yo cuando hablo con el Señor, uso el término Señor. Señor, mi Dios, Padre. Pero anteponemos el querido, el bendecido Dios, el eterno Dios. Ponemos el poderoso Dios. ¿Sabe? No hay manera más clara. Y Hebreos nos dice con claridad, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y qué bendición poder hacer eso. Así que, mis hermanos, esta cercanía responde entonces al tema de ser adoptados, porque alguien que es adoptado tiene todos los derechos. Tiene todos los derechos. En una familia, cuando alguien es adoptado y nosotros somos amigos y tenemos dentro del seno de la familia con experiencias de adopción, qué interesante. El apego es mayor con aquellos que con los propios. ¿Sabe? El apego con nuestro Dios cuando nos ha adoptado es tal que dice que nosotros ahora somos también herederos. Y nos pone al nivel de nuestro Señor Jesucristo, Él como hermano mayor y nosotros como hermanos menores. ¡Wow! ¿Cuál es la herencia que vamos a tener? Ciudad con calles de oro, mar de cristal, la presencia soberana de Dios. Esta oportunidad de estar allí con Él, ser parte de su familia y estar allí por siempre. Somos herederos de nuestro Dios. Vamos más adelante. Esta declaración nos dice que tenemos un destino en el versículo 18. Pero vamos a la siguiente parte que tiene que ver con un tema bastante particular. Porque Pablo viene hablando acerca de la gloria que nosotros nos merecemos como herencia. Vamos a tener la gloria de Dios como herencia. Les doy lectura porque aquí parece que Pablo hace un paréntesis y parece que se desconecta totalmente, porque viene hablando del Espíritu Santo, de habernos adoptado, de habernos dado herencia, de llegar a ser la guía y todo. Pero cuando empieza a hablarnos desde el versículo 19 en adelante, parece que hay una desconexión. Parece que salta de un tema a otro tema totalmente diferente. Les leo. Versículo 19, allí en su Biblia de seguimiento. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Primeramente, note que aquí dice toda la creación. No es solamente lo que vemos aquí. La creación no se limita solamente a lo que está aquí en este globo terráqueo. ¿Qué es la creación? El infinito y lo que no vemos, lo insondable que Dios ha hecho. Eso es la creación. Ahora vuelvan nuevamente al versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Wow, Pablo, ¿qué quieres decirme con eso? ¿Por qué me metes a la creación cuando estamos hablando del Espíritu Santo y todo eso? Saben, hay algo muy particular que ocurre aquí. No es la primera ocasión que los escritores mencionan esta situación. Y debo irme directamente a los Salmos, solamente márquelo si quieren, no lo voy a leer, pero voy a argumentar. El Salmo 96 y el Salmo 98. Aquí nos muestra la creación llena de gozo, moviendo sus manos de alegría ante la presencia del Señor que trae juicio a la tierra. Esto lo dicen los Salmos, hablándonos de la creación como si fuera una persona. Como que, y claro, más adelante en Isaías dice el profeta Isaías, que también señala que ante la salvación que Dios trae a su pueblo, la misma creación experimenta regocijo y prosperidad. Si leemos estos salmos, vemos que el mar ruge, que los árboles aplauden, que las montañas se mueven, que todo empieza a moverse, no solamente eso, pero los astros todos le alaban. Como le alaban, yo no sé. Lo que me interesa es por qué Pablo conecta esto. La experiencia del Espíritu Santo, de pronto hablándonos con el tema de la creación y diciéndonos que la creación de manera ardiente, ferviente, es como con la frente en alto. ¿Por qué habla y le personifica la creación, hablando de reacciones que solamente la persona tiene? ¿Saben? Lo que es cierto es que desde la caída del hombre, la maldición que cayó sobre la creación, Dios mismo dice que por esperanza lo tiene allí, porque viene el día que va a ser nuevamente sana la tierra. Pero ¿quién lo hace eso? El mismo Espíritu que obra en nosotros, obra en la creación para traer nuevamente y liberarla de toda la maldición que cayó sobre ella. Es impresionante, mis hermanos. Por cierto, el movimiento ambientalista no tiene nada que ver, no lo va a lograr nada. Ni la enseñanza de la Pachamama, que cuando los presidentes van y tienen que pasar por el proceso de lo que la Pachamama le dice, y todo lo que va y se someten a eso, wow. Porque en los salmos, el Salmo 19, nos habla de que Él es creador y sustentador. Escuche eso.
Esto lo he citado continuamente porque cuando hablamos de que hay un orificio en el ozono y que de pronto vamos a morir acá fritos, ¿por qué? Porque las muchas emanaciones, ¿no?, que permiten hacer estos agujeros y mañana por acción del hombre, no, Dios es soberano y Él nos dice que Él es creador y sustentador. Él ha sanado no una vez, sino vez tras vez toda la mala administración que los hombres hacen. Es impresionante, mis hermanos. ¿Cómo no dar entonces crédito a lo que Pablo viene hablando y le conecta con la creación? Porque cuando llegamos a ver lo que dice Pedro o lo que dice el Apocalipsis, dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva para aquellos quienes tienen el Espíritu Santo. Por eso la mención de la creación. Qué impresionante, Pablo. El Espíritu Santo es el autor de la adopción y es el autor de este cielo nuevo y tierra nueva que nos va a dar. Permítame terminar con esto mencionándoles lo que queda al final. Y debo referirme, mis hermanos, a lo que está en el versículo 26. ¿Qué es lo que está en el versículo 26, hermanos? El versículo 26 es muy claro en decirnos, permítanme leerle, de la Reina Valera, el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Uno de los problemas más grandes de todos los cristianos. ¿Sabemos orar? Ah, no, pues yo oro por los alimentos. Ah, no, pues yo oro cuando mi hijo va a la universidad. Yo oro cuando mi esposo va de viaje. ¿Qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Mire, ¿qué otra obra más particular del Espíritu Santo? Porque dice que Él intercede con gemidos indecibles. Es decir, todo el balbuceo que salga de nosotros buscando hablar con Dios, es como que el Espíritu Santo me dice, Javier, pausa, ya sé lo que quieres decir. Ahora le diré en el idioma celestial a nuestro Padre. Algunos han buscado decir que quienes hablaban en lenguas en el pasado, esa era la comunicación del Espíritu Santo para que llegue a Dios. No hay una explicación clara con respecto a eso. Pero sí es claro, mis hermanos, que Dios nos da tanto cuando ni siquiera hemos sabido pedir con claridad. Cuando Santiago nos dice, pedimos, pero no pedimos bien, porque pedimos para nuestros deleites. ¿Sabe qué lindo será que nos hable el Espíritu Santo? Sí, Señor, es que yo te pedí que me des un carro, es que yo te pedí que me des la moto. Y sabe, el Espíritu Santo le dijo al Padre, Él quiere algo, Él quiere moto, pero no es la moto. ¿Cuántas de nuestras oraciones serán traducidas a la manera de cómo yo debo hablarle a Dios? Así que esta mañana podemos salir de aquí diciéndole a nuestro Dios, diciéndole a nuestro Espíritu Santo, gracias. Tú eres mi guía, me has adoptado, me das herencia. Pero aquí eres mi intercesor. Intercede por mí, porque mi familia necesita de ti. Porque nuestra salud está quebrantada. Porque hay cosas que no se componen por mis propias fuerzas. Podemos decir aún, Señor,
Yo no creo aún si soy o no tu hijo, pero en esta mañana podemos decirle, Señor, yo quiero asegurarme de esto. Ore conmigo. Señor Jesús, Padre Santo, nuestro guía, Espíritu Santo, concédenos la gracia de recibir nuevamente el favor de ti. Porque hay cosas que no van bien, no van a mi manera. ¿Cuántas veces te hemos pedido y no se cumple? Porque no pedimos conforme a tu voluntad. En esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esa enseñanza del Abba Padre, que ahora entendemos, es una cercanía máxima que tú nos permites. Señor, encomendamos en tus manos el proceso de nuestra vida, nuestro futuro. Encomendamos en tus manos el proceso de nuestra vida diaria, de trabajo, de relaciones. Encomendamos en tus manos el manejo de nuestros problemas. Encomendamos en tus manos, Señor, nuestro deseo de crecer como hijos de Dios. Encomendamos en tus manos la situación de nuestra naturaleza pecaminosa, porque no la vamos a dejar que nos domine. Señor, por sobre todo, si aquí, en este momento, hay duda de que alguien aún no es un hijo tuyo, puede decir: Dios, encomiendo mi vida en tus manos. Márcame con tu Santo Espíritu. Permíteme que sea mi guía y permíteme someterme. Pido tu dirección. Quiero hacer tu voluntad. Señor, bendice a tu iglesia. Bendice el proceso de esta semana, todo lo que hagamos. Protégenos del mal y enséñanos a vivir una vida de obediencia a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga.